Boa noite, ouvintes da RW Palma, a Santana do Livramento, às 21h30. Eu, Clarissa Romero, começando o programa Vibre de Aita, mais uma vez, com uma boa energia para começar a semana, para levantar esse astral, para deixar vocês todos bem ligados no 220 para passarem a semana inteira. E para isso eu trouxe uma pessoa que também é ligada no 220 para falar sobre filosofia. Então eu vou deixar para que ele se apresente e a primeira pergunta, por que o mundo precisa de filosofia? É a primeira pergunta que nós vamos começar o programa. Se apresenta, Fabiano. Bom, obrigado, bom dia, boa noite, ouvintes. Sou uruguaio, vou falar em espanhol. Me llamo, mi nombre es Fabián Chilis, de Rivera, Uruguay, profesor de filosofía, y me gusta todos esos temas afines que esta emisora con Clarisa siempre acostumbran desarrollar en esta emisora, ¿sí? Y hoy les voy a traer entonces esta cuestión. Gracias por tu invitación, Clarisa. La pregunta es, ¿por qué un mundo precisa de filosofía? En español, ¿por qué el mundo precisa de filosofía? Buena pregunta. Bueno, voy a comenzar ya con la hipótesis, ya como conclusión, y después lo desarrollo, ¿sí? En lo que quieran preguntar, en lo que quieran saber. Bueno, sí, el mundo siempre precisó de la filosofía para el desarrollo como ser humano, para el desenvolvimiento como ser humano que somos, para desenvolvernos siempre ainda más como especie humana, ¿sí? Ese desenvolvimiento humano, aunque logramos lo que logramos llegar hoy en español, es la consecuencia del desarrollo filosófico a través de las eras. O sea, el mundo sí precisa de filosofía, sí. ¿Por qué? Para seguir construyéndonos como seres humanos, ¿sí? Ahora, desde todas estas características que aquí estamos hablando, porque también pregunto, ¿qué otra disciplina nos construye libremente como seres humanos? ¿Sí? Por ejemplo, la matemática nos construye como seres libres, como seres humanos. La geografía, la psicología. Tendríamos que reflexionar qué otra disciplina puede construirnos como lo que somos como seres humanos. Creo que la matemática no, nos hace matemáticos, nos hace buenos calculadores, ¿sí? La geografía, geógrafos fantásticos, pero como construirnos como seres humanos, no. Sí hay aspectos humanos, una geografía humana, por ejemplo, pero no es la meta, ¿no?, de otras ciencias o disciplinas. ¿Y la psicología? ¿Será que la psicología nos construye como seres humanos? Me atrevo a decir que anda cerca, pero tampoco, porque la psicología puede tratar de resolver problemas humanos, pero no construirlos, forjar nuestro carácter, nuestra forma de ser libres. ¿La religión será? Es otra cuestión. ¿Nos hace desarrollar como seres humanos? Quizás sí, pero ¿nos hace desarrollar libremente de ideologías o un credo? Bueno, ahí no. Sí. Entonces nos queda la filosofía, la única disciplina que realmente nos ayuda a desarrollarnos libremente, con mayúscula, de manera libre como seres humanos, sin adoctrinamiento alguno, sin ideologías. Si se quiere entrar en una ideología se puede, de tan libre que es. Se puede entrar en querer adoctrinarse automáticamente, también se puede, pero eso no propone la filosofía, propone la libertad,
y realmente para construirnos y desarrollarnos hacia algo mejor como seres humanos. No sé, Clarisa, si quisieras preguntar algo para no aburrir a la audiencia. Te estaba escuchando y estaba pensando que en términos de construcción del ser humano, ¿no? Y de las propias otras ciencias que citaste, ellos se basan en la filosofía. Tanto es así que cuando, no sé, en Uruguay, pero creo que no hay, pero en Brasil que hay el júri popular, cuando van a juzgar a alguien que va a júri popular, es muy común citar filósofos durante la construcción de la defensa o durante la construcción de la, digamos, de la acusación del reo. Se citan pensamientos de grandes filósofos, o sea, la propia psicología tiene que estudiar grandes filósofos por el tema de la construcción de la expansión de la conciencia, del pensamiento humano. Y eso estaba pensando cuando vos empezaste a hablar de las otras ciencias, que todas ellas es el camino al contrario, ellas se basan en la filosofía, como que la filosofía es el principio de la civilización, digamos. Exactamente. No sé si estoy mal en la afirmación que hago, pero la impresión que da es eso. Pero perfecto, excelente, es eso mismo. Y justo te lo voy a comentar entonces, que sí, la filosofía, ya que es una disciplina, es más que una ciencia, ¿sí? Porque a veces también se cuestiona, bueno, ¿es una ciencia? ¿Es una disciplina? ¿Qué es? Bueno, se puede considerar ciencia desde el aspecto, desde la terminología de aristotélica, como sí, de ciencia o saber real, verdadero y justificado, sí, pero la definición que se usa hoy como ciencia ya no lo es, porque hay otra definición ya para ciencia como método, sistemáticamente ordenado a través de pasos sucesivos, etcétera. Ahí ya no lo es. Ahí es la ciencia que conocemos como tal. Pero en esta charla no voy a tratar de aburrir tampoco, ¿no? En cuestiones tan formales, sino voy a ser un poco más abierto para charlar sobre el tema. Pero claro, esa parte que sí, es más que una ciencia, es una disciplina porque atiende las propias ciencias inclusive, ¿sí? Que ha contribuido al ser humano ser más humano desarrollado de lo que somos. A eso ha contribuido. Y en el mundo precisa la filosofía, sí, precisa, para seguir desarrollándonos como tal, como lo venimos hablando. Como seres pensantes, porque, disculpame que te interrumpo, como seres pensantes, porque cada vez pensamos menos. A eso es lo que voy, porque sí, ¿y cuál es la idea? Es que la filosofía te lleva inclusive a detectar quién está adoctrinado, quién no es libre y es manipulado, y si yo soy libre o soy manipulado. A eso te lleva. Entonces, más hoy que nunca hace falta, y no otra ciencia o disciplina como aquí al comienzo ya lo estuvimos tratando, sino que es exclusivamente la misión de esta disciplina es hacer eso, es a ver cuánto estoy adoctrinado o no, cuánto soy manipulado o no, o soy libre, y por quiénes soy adoctrinado o manipulado, o por qué ideología inclusive puedo detectar. Es fantástico, porque no hay otra igual, porque te dan las herramientas para saber hasta qué punto eres libre o no lo eres, en función, y eres un títere de adoctrinamiento de lo que sea, tanto científico como religioso, como cultural o como ideológico o político. Entonces podemos hacer política, podemos hacer religión, podemos hacer ciencia, podemos hacer todo que nos desarrolla también como seres humanos, pero con conciencia
que nos brinda la filosofía, a ver hasta qué punto estoy adoctrinado por lo que hago, o hasta qué punto soy libre para hacer ciencia, hasta qué punto soy libre para tener mis credos y mi religión. Puedo ser religioso, pero siendo interiormente libre porque opté por opción y por conciencia. Sí, por ejemplo, quiero ser cristiano porque soy libre pensando, porque la herramienta, la filosofía me permite ser como un espejo, verme a mí mismo para ver la opción que tuve y por qué tuve esa opción. Si tengo fe, bueno, ¿por qué tengo fe? Tengo fe por esto, porque creo en Dios. Bueno, fantástico, pero estoy siendo consciente y libre. Ahora, si no sé contestar por qué elegí eso, o por qué elegí tal religión o tal ciencia o tal ideología, o por qué elegí tal partido político, o por qué elegí, entonces no estoy siendo libre, estoy siendo manipulado o adoctrinado. Y el adoctrinamiento no es consciente, va más allá en la cabeza, en el inconsciente mismo. Entonces ayuda a ser consciente, a verse a sí mismo, porque nos brinda con esas herramientas. Esa herramienta es fantástica, no hay otra igual. Aqui, neste programa, eu tenho insistido mais de uma vez, e tenho dito mais de uma vez, que a gente passou a ser marionete, né, fantoche, nas mãos de pessoas que a gente nem tem noção de quem é. Né? A gente só ingere aquela informação e somos bombardeados por informações e não temos a capacidade de peneirar essa informação, de saber o que vale a pena e o que não vale a pena, porque a gente é bombardeado até inconscientemente, a gente está pensando numa coisa, daqui a pouco pega o celular e aquele assunto aparece no celular. E isso eu tenho falado muito seguido aqui na rádio, que é graças, né, à nossa santa ignorância, né, que o pessoal aceita tudo como uma verdade absoluta, se abraça naquilo e se tornam fanáticos, né? E isso, para mim, é a falta da capacidade ou a falta de vontade de pensar um pouquinho mais, né? E por isso que uma das propostas de assunto desse programa foi a filosofia, porque eu acho assim tão importante. Nós estamos passando por uma geração extrema, de uma geração que pensou, tá, que estudou filosofia, a uma geração que não sabe nem o que é a filosofia. Porque, por exemplo, a filosofia tiraram do colégio, né, da faculdade, tiraram o curso de filosofia do Brasil, não existe a faculdade de filosofia, depois voltaram atrás. Terrible. Né? Me gostaria de falar sobre isso. Então, mas, por favor, o microfone é todo teu, pode falar. Isso aí é um sintoma claro de que não querem que o povo pense. Exatamente, Clarisa, eso mismo, pero yo con mucho respeto a las decisiones de los poderes, sí, nunca me meto en ese tema, pero sí desde con mucha delicadeza hablo sobre estos temas y como por ejemplo, ¿para qué surge la filosofía? Surge como dos puntos que yo lo destaqué, surge como arma, justamente, y como herramienta de trabajo. Pero ahora yo lo voy a aclarar eso. Pero ¿cómo eso que surge la filosofía como un arma? Como un arma, la arma más poderosa de combate, contra el dominio de unos sobre otros, por lo tanto, como un arma para la libertad y la paz. Surge justamente como un arma contra el combate de todos aquellos que dominan unos sobre otros y ostentan contra la libertad de cada uno, y de pensar y de decidir por cuenta. Entonces, ¿qué significa eso? Si combate del dominio uno sobre otro, es totalmente a favor de la libertad y de la paz. Surge como arma. ¿Por qué? ¿Y de qué manera es que se combate? A nivel mental, a nivel de conciencia, adquiriendo conciencia de uno mismo,
Es eso, ese es el verdadero combate. Y el arma es la filosofía. Y también surge como una herramienta de trabajo, ¿sí? Pero como arma, ¿sí? ¿Quién ha adquirido un pueblo libre? Un pueblo que piensa mucho, un pueblo que se cuestiona mucho y que es emancipado, ¿sí? Es difícil, ¿sí? ¿O quién ha querido un pueblo que sabe que la corrupción, los vicios y las mentiras destruyen al individuo y la sociedad favorece solamente al corrupto o al malhechor? ¿A quién le sirve que piensen como pueblo o nosotros pensemos, un filósofo piense y lleguen por cuenta que la energía eléctrica se puede generar hasta de basuras y hacer funcionar un auto sin cambiar el motor por medio de basura? Se puede. O autoabastecer todo un complejo de viviendas, ¿sí? Con otra clase de energía. ¿A quién le sirve eso? ¿Sí? Que se piense y se sepa eso fuera de los estereotipos o lo que nos adoctrina. ¿Qué le pasó al pensador y filósofo científico Nicolás Tesla, como a muchos otros en la historia que nosotros bien sabemos? Bueno, creo que son solo preguntas, pero todos ya lo sabemos, tenemos la respuesta de esto, que a veces no conviene tener un planeta, un mundo libre, consciente, con buenos grados de conciencia, de autoconciencia de sí mismo y saberlo, lo que es lo mejor para uno y para todos, y practicarlo, llevarlo a la experiencia. Eso es la arma más poderosa que tiene la filosofía, es porque aclara y da esa facultad. Es un arma mental de libertad. Y bueno, más actual que estos ejemplos del por qué el mundo precisa de filosofía, creo que imposible, Clarisa, por el momento. Queda bastante claro por qué, sí. No es una filosofía revolucionaria del que estoy hablando, no es una filosofía emancipadora, de política emancipadora o neomarxista, no es ideológica, sino es la filosofía pura misma, como siempre fue en toda la historia, desde cómo se ha iniciado en la historia hace 2500 años. Entonces es la filosofía como la búsqueda de su desarrollo personal, su conciencia, su autoconciencia, para evitar adoctrinamientos y dominios ajenos, a favor de la libertad y del pensamiento. Es esa la filosofía y el arma que yo he propuesto. Y bueno, y como herramienta de trabajo, en segundo lugar, no quiero aburrir mucho, pero sí, es importante también destacarlo como una herramienta de trabajo. Bueno, ya todo lo tenemos un poquito más claro acá. Es ¿para qué? Para forjarnos nuestro carácter a través de la ética, por ejemplo, para ser mejores y más felices con la familia, en el trabajo y en la sociedad en general. Por ejemplo, los principios categóricos kantianos del filósofo Kant, Immanuel Kant, lo es muy claro a lo que acá estoy diciendo, en segundo lugar, como herramienta de trabajo. O el filósofo, me voy al otro extremo oriente, Lao Tse, ¿sí? A miles de años, o como Confucio en la antigua China, o Sócrates mismo, ¿sí? En Grecia, como también Buda, ¿sí? En la India, en el Tíbet, o el propio Jesús, ¿sí? Jesús. Lo que han ejercitado es forjarnos nuestro carácter, cada uno en relación a la ética. Todos ellos plantearon una ética. En el caso de Kant, ¿sí? Por ejemplo, para decir algo, bueno, suena bastante bíblico, pero dice, obra con una máxima, en la cual esa máxima debes considerarla que se vuelva una ley universal. Pero ¿qué clase de ley universal? Es obrar con la humanidad, con los seres humanos, como un fin en sí mismo, y no como medios para lograr tus propios fines. Y también no hagas al otro a lo que no quieras que
moralmente, ¿sí? Hablando a lo que no quieras que te haga a ti, ¿sí? Entonces esas son las máximas que se debe tratar de anhelar que se convierta en ley universal. Bueno, dije solo un ejemplo para no aburrir nuevamente, ¿sí? a los, Não, pero a los oyentes. falando da ética, vamos voltar a falar da ética. A ética é um assunto que tinha que ser moda, né? Falar todos os dias, porque parece que assim o pessoal entenda que é. E esse o Kant, que foi o último que tu citaste, que não faça para os outros o que tu não quer que façam para ti, né? É uma regra tão simples, tão básica, né? E que é tão óbvio, como diz o meu colega de trabalho aqui em Parágua, o óbvio tem que ser dito, né? Exato. Que as pessoas tinham que ter isso como automático, assim, como escovar os dentes. Eu tenho um mantra que todos os dias, não vou fazer o que não quero que façam para mim. É tão simples, é mais simples, a filosofia é mais simples e mais diária do que a gente possa imaginar, né? E isso aí é uma coisa que deixaram, ou tornaram ela, não sei como viram que ela é uma arma, como tu falou, e um instrumento de trabalho, transformaram ela em algo muito longe da realidade diária da pessoa. E não é, a gente faz filosofia desde que amanhece até que anoitece, né? E isso é o que eu venho falando e dando esse espaço para falarem, porque eu acho que quanto mais gente pensante houver, mais difícil vai ser de que nos manipulem sem a gente saber o porquê, né? Isso. A gente, durante a pandemia, a gente falou muito a respeito de por que estava acontecendo aquela pandemia, né? Quais eram os reais motivos daquela pandemia. E nós hoje estamos vendo e pagando o preço da pandemia, né? E em todos os aspectos, não só econômicos, como sociais, como familiar, né? E uma das coisas que a gente bateu, eu bati aqui dentro do Vibre de Aita, a questão de que durante a pandemia a gente ia sair bem da pandemia quem aproveitasse aquele tempo para olhar para dentro de si, né? Isso. Aquele que pegou a pandemia para jogar videogame, para se enfurnar no computador, para se isolar do mundo, para não ter que ver com quem está convivendo dentro de casa, vai sair pior do que entrou, né? E isso aí foi um processo que eu vi de muita gente procurando fazer esse autoconhecimento, aproveitar esse tempo para fazer esse caminho de autoconhecimento. Mas também vi o dobro de gente né, ir para o outro caminho, o oposto, né? Sim. Então, sim, fala um pouquinho disso aí para nós. Sí, mucha gente, sigo en español, muchas personas aprovecharon esta pandemia, sí, en lo positivo, otros no, sí. No soy ejemplo para nadie, sí, de vida, digamos, ejemplar ni nada, soy cotidiano, no común como todos. Não, mas eu tenho que fazer uma propaganda que tu era o máximo, no te chica. Como todos los ciudadanos, sí, pero aproveché la pandemia para hice 2 posgrados y una licenciatura en Relaciones Internacionales y en Libramentos, en Brasil, porque me gusta mucho lo que es la cultura brasilera y los estudios. Aproveché la pandemia, justo, sí, y todo lo que tenía que hacer, trabajar virtualmente, dando clases, dando aulas, y atendiendo a la familia, también viviendo en lo posible, medio en cuarentena, por protocolo. Y ahí continuamos y salimos, aprovechamos.
Bueno, continuando, entonces, en lo que llegamos, ¿para qué sirve la filosofía y hoy? Bueno, para ejercitar la reflexión más que nunca. Las herramientas, la filosofía es ejercitar la reflexión, el análisis de todo, el juicio crítico, sobre todo, y la mente a más niveles o estado de conciencia. O sea, refletir, analizar, juicio crítico, ¿sí? Y todo eso nos da una segunda visión, como una visión como de, ¿no? Un poco más como los superhéroes de las historias animadas, ¿no? Porque nos da una doble visión, una visión más grande en segundo plano, porque la visión de primer plano que generalmente tenemos de la realidad es la primera opinión que tenemos, y generalmente cuántas veces la primera opinión o la primera visión que tenemos de la realidad nos equivocamos o emitimos juicio y no lo es, ¿sí? Y ahí entramos a prejuiciar, a hacer prejuicios por falta de analizar más, por reflexionar más, ejercitar más esa reflexión. Y cuando ejercitamos más la reflexión, todo eso son herramientas mentales que nos da la práctica de la filosofía. Cuando ejercitamos más, empezamos a adquirir más visión de la misma realidad en un segundo plano. Yo recuerdo una experiencia que se realiza, que está en internet, en YouTube, en todo lo que son las ilusiones ópticas, y también aquellas de imágenes que tienen dos realidades en una, digamos, en negativo. Si nosotros vemos en el color blanco, vemos, por ejemplo, un árbol, y si vemos por segunda vez, fijamos más la vista, vemos que hay animales dentro del árbol, ¿sí? Que no lo habíamos percibido. Y hay muchas figuras así, que son a nivel de psicología, ¿sí? Que nos da la idea perfecta de lo que aquí estoy hablando, de que cuando vemos por segunda vez, vamos a ver más detalles y vamos a aproximarnos más a la verdad sobre la realidad. Y eso nos da la filosofía ¿qué significa? Entrar a analizar por segunda vez las cosas, por segunda vez la realidad, analizarnos por segunda vez nosotros, analizarnos nuestras propias ideologías, nuestros propios credos, nuestros propios pensamientos, por segunda vez. Ahí podemos encontrar cosas que eran prejuicios, que no estaba del todo bien, y nos aproximamos más a las verdades. Por eso el gran filósofo Sócrates siempre, él decía, filósofo griego 2500 años atrás, decía, conócete a ti mismo, que conociéndote a ti mismo comprenderás el universo y los dioses. Interesante, porque no hay otro camino que el conocerse a sí mismo como un espejo. Entonces, ¿lo que es la filosofía? La filosofía es tener una herramienta como un espejo, ¿sí? Verse a sí mismo cada vez mejor. Y si uno encontró alguna imperfección, es bueno, vamos a analizar por segunda vez, ver por segunda vez en qué cosas estaba equivocado. También sirve la filosofía, es como una herramienta como lentes, anteojos, ¿sí? ¿Qué significa? Podemos ver a mayor distancia y con más claridad lo que antes no veíamos con tanta claridad y tanta distancia. Entonces, por eso había dicho al comienzo que es como si fuéramos esos héroes de historieta, ¿sí? Con superpoderes, al ponernos un anteojo especial, al tener un espejo que realmente podemos vernos de manera más profunda, hacia adentro y hacia afuera, con los anteojos. Entonces, fantástico, creo que no hay otra disciplina que pueda brindar con esto, con esa clase de profundidad. ¿Y qué cosa podemos revisar? Bueno, aquellas grandes preguntas filosóficas, si nos profundizamos dentro de una corriente de la filosofía, que es la metafísica, podemos decir, bueno, podemos entrar a analizar y a buscar quiénes somos realmente, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Las tres grandes preguntas filosóficas de todos los tiempos, desde tiempos griegos, de la antigua Grecia. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Sí? Y venimos de un cielo, bueno, la primera visión, ¿sí? Más ordinaria, más común, que
cualquier adolescente o gente adulta podrá decir, pues sí, venimos de la barriga de mi madre, de mis padres, no, pero no desde lo biológico, desde tu verdadero ser interior, ¿sí? Tu ser ese que existe, que palpita el corazón, sí, que palpita, que están las ideas ahí latentes y no son físicas ni biológicas. ¿De dónde viniste? ¿Y quién soy, en definitiva? ¿Soy un producto de una construcción de otros? ¿Sí? ¿Soy un conjunto de ideologías que a partir de eso me muevo y existo? ¿O soy más que eso? ¿Soy un ser orgánico, solo biológico y físico, que me enfermo y muero? ¿O estoy sano? ¿O realmente, o soy más que un ser de carne y hueso y un conglomerado de órganos, de carne y tejidos y células? Si fuéramos solo eso, tejidos, células, órganos, entonces, ¿dónde están las emociones? ¿Dónde está lo que estoy pensando, que no es físico? ¿No? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el odio? ¿Sí? ¿Dónde está el rencor? ¿Dónde está la felicidad? ¿En qué órgano? ¿En qué célula? No está. Porque morimos y eso sigue, y lo otro no sigue. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos más que eso. Somos un ser biológico, psicológico, mental, y somos un ser espiritual. Si somos también, y eso la filosofía nos dice, y si somos seres más integrales, y no solo biológicos, sino también somos seres mental y espiritual, bueno, tenemos que también ocuparnos no solo de ir al gimnasio y ocuparnos de lo biológico, ejercicio físico y ser más, si tener más bíceps o tener más, ¿no? Sino que también tenemos que hacer ese ejercicio mental y ese ejercicio espiritual, para también tener musculatura en el mundo espiritual, musculatura en el mundo mental, ¿sí? Para ser fuertes en un mundo que se necesita fortaleza, de tantos problemas que hay, ¿sí? de tan difícil que es hoy en día, los desafíos que hay en el mundo, en el planeta, en nuestra ciudad, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Necesitamos tener musculatura espiritual y mental, para no estrés, ¿no? Para poder combatir el estrés diario, para poder combatir, bueno, entonces, sabiendo eso, cada vez somos más conscientes de quiénes somos. Eso es todo un trabajo que esta disciplina y no ninguna otra brinda. La disciplina de filosofía brinda saber quiénes somos. ¿Y hacia dónde vamos? También, bueno, ¿hacia dónde vamos? Del porvenir, mañana. Si vamos resolviendo quiénes somos, podemos de a poquito adentrarnos hacia dónde vamos. Hay una misión de vida. ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué respiro? ¿Respiro por respirar? ¿Para gastar oxígeno del planeta? Para eso todos existimos aquí. ¿Eso es el sentido de la vida? ¿O cuál es el verdadero sentido de la vida? Creo que el sentido de la vida no es solo nacer, comer, crecer, ir a trabajar, esperar las cuentas, pagar, volver a casa de nuevo para el año que viene, 2024 lo mismo, 25 lo mismo, hasta esperar, ¿sí?, el deterioro físico de la vejez y morir. Creo que sería muy ordinario, muy básico, demasiado sin sentido si pensamos que el sentido de la vida es ese. Entonces, la filosofía no da... Y además, si fuera solo eso, estaríamos también despreciando la inteligencia por darte un ejemplo, de la medicina. Porque si la medicina evolucionase sin la filosofía, digamos así, sacamos la filosofía, sacamos el pensamiento, las emociones, dejamos la medicina y a trabajar en el físico, seríamos inmortales. Sí, no, inclusive. Porque se supone que la ciencia iba a encontrar una forma de que nosotros no moriríamos. Y sin esa solución. Entonces, hay que tener una razón también por qué morimos. Sí, lindísimo lo que escucho. ¿Qué reflexiones filosóficas realmente
Clarisa, eso es hacer filosofía, pensar de esa manera. No es nada difícil, es lo más fácil. ¿Por qué? Porque nos hace más humanos. Cuando estamos en contacto con lo que realmente somos, seres humanos, dotados de facultades, habilidades mental y espiritual, vamos encontrando esa familiaridad, esa conexión del pensar filosófico con nosotros mismos. Y nos damos cuenta que realmente somos, hay una intimidad en eso, y eso es lo que somos. Bien, pero el tema en función, si metemos ciencia, ¿sí? Solo ciencia y entre otros conocimientos de la humanidad o saber, nos volvemos robot también, cyborg, como está de moda, inteligencia artificial, nos volvemos IA. La inteligencia artificial no puede reflexionar, no puede analizar, solo hace de forma algorítmica, o rompe el algoritmo ahora, porque de forma a través de una estructura tipo, se llama lógico neuronal de la IA, pero que realiza asociaciones y conexiones de ideas, no es tan algorítmico como era otros programas, otras aplicaciones. Sí. No me quiero ir de tema, pero tiene que ver con filosofía. ¿Por qué? La filosofía hoy y el uso de la IA no puede tener estas herramientas ni estas armas de, digamos, de construcción hacia la libertad y la paz, ¿sí? Y hacia el autoconocimiento que el ser humano posee, que puede hacerlo. Ninguna inteligencia artificial, más de uno puede estar pensando ahora, bueno, sí, en el futuro podrá llegar a eso. No puede tampoco. Es mi opinión. Puede haber otra opinión filosófica, pero mi opinión es que en las facultades son humanas, porque jamás va a tener un alma, un espíritu, como nosotros poseemos. Una IA no va a poder. Es algo programable, y lo único que hace es hacer asociaciones de datos que el propio ser humano elaboró y puso en la base de datos. No puede ser otra cosa. Y a partir de eso hace, como la matemática, hace combinaciones matemáticas. Y de ahí no puede salir de ese tramo básico de combinaciones matemáticas. Para la elaboración del lenguaje, de palabras y significados, de lo que el usuario busca en una IA para saber. Entonces arroja datos que ya otros seres humanos lo pusieron ahí, y solo lo que hizo fueron combinaciones. Como, por ejemplo, bueno, un ser humano puso el 5, otro puso el 8, el otro puso el 15, y después va a la IA y agarra el 5, el 8, el 15 y hace una ensalada rusa. Y ahí arroja el dato, un dato coherente, racional, pero no hay reflexión, no hay análisis, juicio crítico, no hay aquella emoción que solo el alma puede dar y el espíritu humano puede dar. No hay cómo. Jamás va a llegar a los pies de lo que realmente somos nosotros en potencia. Somos muchos nosotros. Es solo entrar a conocernos quiénes somos realmente. ¿Quiénes somos? Somos seres humanos. Somos super seres humanos. ¿Sí? Dotado de biológico, lo físico, de mente y espíritu. Bien, entonces, interesante, porque tocar también una parte de la ciencia o del IA, porque... Hacemos un cortecito y quédate con el IA, que es el próximo tema. Perfecto. Y hacemos un cortecito y volvemos. Bueno, voltamos agora com o Vibre de Aita e o nosso convidado mega especial, Fabiano Chiles, falando de filosofia e de inteligência artificial, o tendão de Aquiles de muita gente, principalmente do meu amigo Parágua, que outro dia me chamou, me disse que eu não era diluviana, que eu não era da época do dilúvio, mas que eu embarrei os pés no dilúvio, só porque eu disse para ele que a minha monografia da faculdade tinha feito num computador DOS, daquele de tela preta com as letras verdes. Aí ele me disse que eu tinha embarrado os pés no dilúvio, que ele já tinha feito a monografia dele no Windows, mas eu fiz naquela pretinha, com a tela preta com as letras verdes. E
nada mais era do que a inteligência artificial, aquele DOS, porque era uma combinação de algoritmos, justamente, né? Se não me engano, era uma combinação muito primária de algoritmos que transformava aquilo que a gente exigia, nos dava margem, nos dava precariamente, nos dava as margens, o tamanho das páginas, né? E chegamos até a inteligência artificial, que outro dia eu fui testar ela e não gostei. Eu baixei um aplicativo, vou te contar o que eu fiz. Baixei um aplicativo no meu celular porque eu estou fazendo um curso, uma mentoria justamente para as pessoas que trabalham com as místicas, com as terapias holísticas, e uma mentoria de negócio voltada para isso, porque todas que se falava, né, que as mentorias de negócio, todos os que faziam, não se encaixavam, porque a pessoa que ia fazer a mentoria tinha que explicar primeiro para o sujeito tudo o que era energia, o que era um reiki, tinha que primeiro doutrinar o sujeito, né? Ensinar tudo para ele poder transformar aquilo numa ideia de negócio. Até que, por fim, né, houve uma pessoa que vai toda minha admiração nesse sentido, que é a Fernanda Bepler, que uma bruxa de negócio, que fez uma convenção de bruxas de negócio e montou uma mentoria para as pessoas que trabalham com as místicas, que trabalham com as terapias complementares. Então ali chegou pessoas para falar de negócio conosco, que chegou falando de reiki, falando dos arquétipos, falando de filosofia, falando de... como é que era aquela outra moça que falou sobre autoestima? Então, aquilo ali... Pô, agora sim estão falando meu idioma. Vamos escutar o que essas mulheres têm para dizer, porque agora sim me interessa, né? E daí surgiu a mentoria Fênix, que são pessoas de negócio que estão ensinando o pessoal das terapias a transformarem, a administrarem melhor o que fazem, né? Porque geralmente a gente tem esse bloqueio, esse preconceito, né? Esse pré-julgamento que quem trabalha com essa parte não precisa de dinheiro para viver, vive do pensamento, vive do ar, né? Vive da filosofia, não precisa de dinheiro. Mas a gente tem conta para pagar, tem a mesma coisa de todo mundo. Então isso aí foi uma coisa que... e uma coisa que me despertou foi a curiosidade na inteligência artificial, que eu ainda não tinha tido. Então baixei um aplicativo no celular, coloquei 2 ou 3 palavras ali, né? E para ver o que ele escrevia. Então eu coloquei e disse para ele: descreve a Clarissa, né? Aí ele foi dizer assim: sou um instrumento de inteligência artificial, portanto não posso definir pessoas, a não ser que me deem mais características, né? Então agora fala a respeito disso. Qué bien, qué lindo. Linda experiencia, eso mismo, ¿no? La inteligencia artificial no puede definir personas, no puede definirnos, solo nosotros, con esta herramienta que va más allá de cualquier cosa artificial que es nuestra mente. Las herramientas están en nuestra mente, está ahí, que es la capacidad de reflexión, de análisis de las cosas, de juicio crítico, que son las herramientas de la filosofía. Bueno, tanto que hablamos de la filosofía también, bueno, ¿qué es eso de filosofía? No quise comenzar por ese lado, así no iba a ser muy atractivo tampoco, pero surge del griego, ¿sí? De la antigua Grecia, porque es un término griego,
filo, y logos o sofía, ¿sí? Es algo así como querer llegar a la sabiduría, el amor a la sabiduría, es esa emoción por querer saber las cosas, esa aspiración al saber. Surge con, en la más remota antigüedad con Tales de Mileto, que se lo conoce más como físico matemático. Es interesante algo cuando dice Tales, vamos a dar el teorema Tales, el físico Tales o matemático Tales o el matemático Pitágoras, y ahí un profesor, un docente de matemática da a Pitágoras como matemático, presenta a los alumnos, y sin embargo la matemática no existía, la física no existía, era pura y exclusivamente filosofía, la sabiduría sobre los números. Pitágoras era el filósofo y el primero que se llamó como tal, se llamó filósofo. Pitágoras nunca dijo, yo soy matemático. No, nosotros encontramos registros históricos en documentos de libros Cicerón, en que se llama Cuestiones Toscanas, el libro, que dice, bueno, y ahí dice, Cicerón habla sobre Pitágoras, dice, el primero que se llamó filósofo fue Pitágoras, en los Juegos Olímpicos, en la Grecia, cuando le preguntaron, ¿qué venís a hacer acá, Pitágoras? Y ¿viniste a apostar o viniste a apostar a los jugadores? Dice, no, yo vine a filosofar. Entonces fue el primer, entonces no fue a los Juegos de las Olimpiadas a decir, yo vine a hacer matemática. No, dijo, yo vine a filosofar, dijo. Entonces no existía ni la ciencia, ninguna ciencia, sino era la filosofía pura. Y Tales de Mileto lo mismo, no era físico, no existía la física, era filósofo solo. Fue el primer filósofo conocido como tal que quería conocer, bueno, el origen del universo, cómo se originó todo esto, cómo se ha originado, cómo se originó la naturaleza, todo eso lo que veo. No puede ser por los dioses del Olimpo, así como dicen, sino que yo quiero saber por cuenta propia e investigar, quiero analizar, quiero reflexionar, quiero hacer mis propios juicios críticos. Y ahí fue cuando se alejó de los mitos, de algunas mitologías populares, y se adentró al mundo fantástico del razonamiento propio, a atreverse a pensar, se atrevió a pensar por cuenta propia y alejarse de lo que los demás le decían, todo como cultura, ¿sí? Debe seguir esto, Tales debe seguir esta respuesta de lo que el gobierno nos dice como religión o mitología aceptada a nivel de autoridad. Y dice, no, yo voy a analizar por cuenta, investigar, hacer cálculos. Y ahí usó a lo que llamamos hoy física. Usó elementos, ¿sí?, de mediciones, todo, pero eran herramientas filosóficas, herramientas para su filosofía. Y así fue toda la humanidad a través de las eras. Pasó la antigua Grecia, llegó la era cristiana, la era como contemos nuestra era actual. Llegó Edad Media, llegaron los alquimistas en la Edad Media, ¿sí? Religiones también, la magia, la alquimia, astrología, que ya venía en la antigüedad, pero también venía metido con la filosofía, ¿sí? La alquimia es una forma, es un lenguaje simbólico que solo por medio de un pensar filosófico y experimental puede llegarse a comprender. Y después Edad Media, el Renacimiento, ¿sí?, los grandes filósofos del Renacimiento, Descartes, los artistas y la ciencia, hacían ciencia por medio de la filosofía. Leonardo da Vinci, filósofo, Newton, filósofo. Newton no era físico, no existía física tampoco. Tanto es que se llama los principios de la filosofía, algo así se llama el libro de Newton, ¿tá?, sobre los movimientos, sobre el cosmos, ¿sí? Y seguimos así por los siglos hasta llegar a la contemporaneidad, hasta Einstein, uno de los grandes científicos, Nikola Tesla también, unos reconocidos, otros no, dependiendo del gobierno de turno, reconocían unos científicos y otros no. Sí. Entonces,
pero a poner el más conocido por el gobierno de turno, Albert Einstein, él era filósofo, no era físico. De su filosofía, cuando dice Dios no juega los dados, no existe el azar, no existe la casualidad, todo tiene una causa y un efecto, todo tiene consecuencias, y de lo divino, de Dios. Entonces, cuando pensamos a ver los pensamientos filosóficos de Albert Einstein, nos alarmamos, pero ¿cómo? En el colegio, en la escuela, me enseñaron como físico, y acá tiene más pensamientos filosóficos o parecidos a la religión de lo que ciencia. Claro, pero ¿de dónde emana la verdadera ciencia? ¿De dónde sale la verdadera ciencia? Siempre ha salido del pensar filosófico o un pensar espiritual más trascendente, más elevado. Los filósofos que fueron los científicos que fueron eminentemente exitosos en historia fueron filósofos y fueron muy espirituales, todos ellos. ¿Por qué? Porque entraron a conocerse a sí mismos y conocer esas grandes cuestiones filosóficas y cuál es su misión, también cuál es el sentido de su vida, de la vida. Dejar, contribuir algo a la humanidad, quizás, bueno, varios de ellos sí. Y bueno, entonces, de esa manera le digo, ¿en qué se ha desarrollado el ser humano como tal? ¿En qué se ha desarrollado si decimos que la filosofía contribuyó al desarrollo humano? Bueno, se ha desarrollado en la ciencia, como vengo diciendo, en el arte y en lo espiritual. En el arte es fantástico, porque no voy a decir un Leonardo da Vinci que todos conocemos, que era filósofo, y desde el arte, ahí está. Después surge todo el tema del código de Da Vinci, y Dan Brown, y los libros más de misterios y de investigación sobre las simbologías, sino que eso ya viene de tiempo, el arte griego, el arte babilónico, el arte maya, el arte precolombino acá en América, las pirámides en América, todo eso tiene una significación de misterios y simbólica que nos está diciendo los misterios de la vida y de la muerte, los misterios de la naturaleza y del cosmos. Todo eso es filosofía. Entonces, y filosofía en el arte, inclusive, plasmado en monumentos, plasmado en pirámides, plasmado en estructuras. Y en lo espiritual, bueno, es de ahí donde se ha emanado y ha salido las grandes religiones, justamente, y las no tan grandes religiones, y los movimientos holísticos, terapéuticos. Y hace poco tiempo, no te sé decir, pero hace bien poquito, yo escuché a no me acuerdo de dónde era. Ele era um arquiteto, eu sei que ele era arquiteto, mas não me lembro de onde ele é. Que ele esteve aqui em Ribeira fazendo um trabalho com a universidade e eu escutei ele porque a tese dele foi sobre os labirintos. E justo eu tinha estudado a respeito do labirinto e então fui escutar a conversa dele. E ele baseou toda a teoria, toda a tese dele, ele baseou de que as cidades eram grandes labirintos, né? Mas ele teve que entrar na questão filosófica. Sí. Né? Si me permitís. Não teve outra senão... sí. Dale. Sí, el tema de los laberintos fantásticos es un símbolo que hay que entrar en la filosofía, analizar, reflexionar, cuestionar qué simboliza, qué representa eso, trascender más allá del símbolo, que el símbolo nos hable por medio de razonamiento y intuición. El laberinto es la representación de nuestra propia vida, ¿sí? Pongo un ejemplo. Cuando nosotros estamos acá, en el mundo, bueno, ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? Con la tercera pregunta. Y hacia dónde vamos parece que nos adentramos en un porvenir incierto, labiríntico, un porvenir que no sabemos a ver lo que va a venir en el próximo paso,
que a veces nos sentimos como perdidos. ¿Será que nos perdimos en este mundo? ¿Será que no encuentro todavía el real sentido de esto? ¿Será que estudio o no estudio? ¿Será que tengo vocación de aquello o lo otro? ¿Será que hago tal o cual cosa o no lo hago? A toda edad ocurre eso, estamos ahí en ese proceso. Y a veces, cuando parece, encontré por acá, encontré un caminito, encontré un sendero, qué bien, ahora sí sé lo que voy a hacer de mi vida, lo que voy a hacer mañana, el año que viene. Pero de repente me viene un problema bárbaro y estoy nuevamente más perdido que nunca. Digo, pero ¿cómo me pareció que me había encontrado el camino, lo que hacer mañana? Llegó el mañana es hoy y ahora me viene tal problema acá y no encuentro la salida. Y ahora, ¿será que vuelvo atrás? Bueno, capaz que tendré la ansiedad de volver atrás. Ahí volvemos por otro camino que da la sensación que es hacia atrás, pero de hecho nunca nadie vuelve hacia atrás. Es solo la sensación. Siempre estamos de repente en un sentido distinto de vida necesario para aprender y para recabar el verdadero camino, el verdadero sentido. Y bueno, y cuando todo parece que ahora encontré por segunda vez sí el camino, el sendero en la vida, lo que tengo que hacer, me encuentro que estoy casi al inicio, casi al comienzo de nuevo, de que yo estaba años atrás, pero volví para atrás. Cuando tengo esa sensación de que volví para atrás, de años atrás, y que no avancé, justo se me presenta la puerta de salida, la salida, y ahí terminó el laberinto. O sea, entonces la enseñanza del laberinto es fantástico. Si tenemos la oportunidad de ver una réplica, hacerlo, descargar de internet, el laberinto que se encuentra, por ejemplo, en la Catedral de Chartres, en París, ¿sí? En la entrada, podemos hacerlo, imprimirlo, hacerlo con la mano, llevarlo con una lapicera, y vamos a ver esa sensación de que cuando ese laberinto, cuando llegamos, estamos próximos, cuando transitamos casi todo, parece que nos alejamos mucho más de la salida, y ahí de repente el trayecto es bien cortito y se nos presenta la salida. Entonces sería lindo esa práctica experimental y filosófica con una lapicera, una hoja de laberinto descargado de internet, impreso, de Chartres y hacerlo. Y sabes que ese tema vamos a tener que hacer otro programa solo para hablar del laberinto, porque mira, yo me pasé 6 meses estudiando el laberinto de Chartres. Y ya pensé que había llegado a alguna conclusión, y ahí fui a escuchar la charla de este profesor, que es un arquitecto, y él construyó varios laberintos para su tesis, ¿no? Y no llegó a entrar en el laberinto de Chartres. Estudió un montón de otros, menos el de Chartres. Y yo había pasado 6 meses estudiando el de Chartres y lo fui a escuchar y bueno, entonces lo que quiero decir con eso es que es tan presente y es tan diario la filosofía en nuestra vida que uno no se da cuenta y se rehúsa a sentar y a pensar y a reflexionar. Ya estamos medio corto de tiempo, pero sí, voy a dejar acá la invitación para que vuelvas y capaz que ahí hablamos del laberinto. Bien. Porque es una cuestión filosófica. Yo empecé a entrar hasta en las medidas, porque yo estudié hasta las medidas de la catedral para poder entender cómo habían hecho el laberinto. Y hasta las medidas y los vitrales es la única catedral que no está que está al contrario de las otras, no está con la nave así al este. Eso. Al este. Bien. Te vas. Sí, me gustaría, Clarisa, es un tema para otro día. Bien, me gustaría dar unas últimas, sí, una última parte para finalizar esto. Si bien 10 minutos tenés. ¿Cuánto? Bien. 3 minutos. Para decir sobre los beneficios, para finalizar,
Y si el mundo precisa de filosofía, ¿para qué? Como conclusión, y las consecuencias, ¿a qué consecuencias llega? ¿Sí? Los beneficios son claros. Nos da una segunda visión más segura, segunda visión, como usar un anteojo nuevo, una segunda visión más certera y más profunda sobre la realidad. No hay otra igual para eso. Es como un iceberg. El iceberg, generalmente nosotros sin la filosofía vemos la punta del iceberg. La filosofía nos va a propiciar ver todo lo que está por debajo del iceberg, que está oculto y que no se ve a simple vista. Por eso es necesario una segunda visión para ver todo eso, el 90% que está por debajo de las aguas que no se ve. Y ahí empezamos a ver mucho más. Y eso nos libera. Cuanto más conocemos, cuanto más llegamos a la verdad, más libres somos. Como dice un libro muy importante, ¿sí?, en nuestra cultura, la Biblia, que dice: conocer la verdad y la verdad los hará libres. Y es cierto. Dice, y el mundo precisa de la filosofía ¿para qué? Como conclusión, para no ser adoctrinados, como hablamos. Veamos en la historia, por ejemplo, las quemas de libros. ¿Cuántos regímenes de dictadura o del terror quemaron libros en plaza pública? ¿Sí? La prohibición de leer, la prohibición de pensar en las dictaduras, que hasta hoy en día hay eso en el mundo. El mundo precisa de filosofía para que en contra de la manipulación de intereses de élites, a quien gobierna las masas o los sistemas mundiales, los que gobiernan los sistemas mundiales, no les sirve. Para eso para los que quieran gobernar a través de un sistema mundial de manera ilícita, corrupta, deshonesta, ambiciosa, contra la población, contra las personas, entonces van a quitar la filosofía de los gobiernos, entonces sacarían eso de los currículum, sacarían o podrían disminuir horas de clase, por ejemplo, para los gobiernos que no quisieran tener un pueblo que piense, que analice. ¿Tá? Entonces, manipulación de intereses de élites. ¿Sí? Y el mundo precisa de filosofía también, en tercer lugar, para dejar de ser títeres de otros, de élites o de ideologías inclusive, no solo de personas, sino de las propias ideologías, dejar de ser títeres. Y la consecuencia, finalizando, adquirimos libertad, no adoctrinamiento. Adquirimos sabiduría y conocimientos. Adquirimos desarrollo espiritual, inclusive conocerse más a sí mismo, como también a los demás, y conocer más al mundo. Por último, otra consecuencia nos lleva a un desarrollo personal. Bueno, lo lindo de la filosofía, que puede ser desde lo más objetivo y material hasta lo más espiritual y divino, puede ser la filosofía. ¿Sí? Puedes elegir, según tus gustos, una filosofía científica, bastante material, o puedes elegir una filosofía política o económica o social, o una filosofía holística y espiritual. También hay, desde la alquimia, para decir algo, la cábala, eso son filosofías. Una teología o metafísica puedes elegir, o una filosofía esotérica, que siempre ha existido, la filosofía esotérica, como por ejemplo la filosofía hermética, o la filosofía alquímica o cabalística o mágica. Para ser más preciso, hubieron muchos filósofos que eran filósofos y magos, y filósofos que eran alquimistas, muchos, y filósofos herméticos y filósofos cabalistas, filósofos sufís, filósofos budistas, filósofos cristianos, muchísimos, místicos cristianos de montón, que hasta el día de hoy son referentes para el desarrollo humano. Entonces uno puede elegir la línea que uno quiera para desarrollarse como ser humano, pero es por este camino, el camino del estudio filosófico. Y no es el mismo el camino de la filosofía que se enseña en el colegio con el camino de la filosofía libre, como autónomo, del investigador, del filósofo que estudia libre sin programas. Es distinto, no es lo mismo. Lo que estoy proponiendo acá es la filosofía libre, sin programas y sin colegio.
puede estar incluido algo en los colegios, ¿cómo no?, de todo esto. Y también, para terminar, ahora sí, yo tengo que destacar en el próximo, que es en el contexto del Día Internacional de la Mujer, que siempre ha habido filósofas mujeres, ¿sí?, en todas las épocas, porque a veces me preguntan, y es cierto, ¿sí?, filósofas mujeres en la antigua Grecia, ¿sí?, por ejemplo, Aspasia de Mileto, Perictione, ¿sí?, Areta de Cirene, Arignota, ¿sí?, hubieron varias. Y ni hablar, una de las más famosas, pero ahí ya en la escuela de Alejandría, que era Hipatia de Alejandría, ¿sí?, muy conocida por las películas, inclusive, Ágora. Recuerdo que otro de los temas de esta emisora con Clarisa es relacionado al tema del Día Internacional de la Mujer, ¿sí?, los derechos también. Entonces, sí, sin duda alguna, porque al hablar filosofía se piensa y a veces se nombra como del género masculino, y no es así. Ha habido, pero y hay hoy en día muchísimo en todos los países, sí, capaz que haya más mujeres que, sí, en la filosofía que hombres realmente. La filósofa más contemporánea, más destacada, como María Montessori, que se estudia muchísimo, Rosa Luxemburgo, María Zambrano, Hannah Arendt, que está en sociología, filosofía social, está en todos lados, ¿sí? Celia Amorós, y continúa, hay mucho más, Angela Davis, ¿sí? Bueno, y ni hablar como filósofos brasileros y uruguayos, filósofas también y filósofos, hay muchísimos, pero se nos terminó el tiempo, podría quedar para otro momento. Que toda esta gente, filósofos, ¿sí?, contemporáneos, actuales, están haciendo la fuerza para que podamos darnos más herramientas de conocimiento elaborado por ellos para desarrollarnos más aún y sacar todo ese fruto para nosotros. Y bueno, y uno destaque que está muy de moda, un filósofo muy destaque hoy en la ciencia, por decir algo, es la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg, ¿sí?, muy polémico, y salió a la luz, desapareció después de escribir varios libros y presentaciones en 1997 o 98, desapareció, no se supo el paradero, con 48 años, de cuando trajo la teoría sintérgica para el mundo, que es la conexión de la filosofía y la ciencia, definitivamente como la humanidad hoy necesita. Fantástico, pero por suerte ha venido de nuevo, destaque como moda, así como hubo una moda de la filosofía de la alquimia en Brasil, a ver si me ayudas, Clarisa, como es filósofo alquimista brasilero que escribió El diario de un mago y entre otros, Paulo Coelho. como Paulo Coelho, No, sí, que está sí, muy de moda, muy lindo, Paulo y un Coelho. filósofo alquimista, como Uhum. también el filósofo educador Paulo Freire, fantástico, hasta el día de hoy es la base Paulo para la Freire. educación. Es filosofía que ayudó el desarrollo humano en la educación, y el otro ha intentado también el desarrollo humano desde lo espiritual, desde la alquimia. Bueno, eso es todo, no, estamos en la hora, Clarisa, gracias por la invitación, fue un agrado, un prestigio, un Fabián, privilegio. hay que hacer 10 programas contigo, Fabián, por lo menos, para absorber un poco más de filosofía. Muchísimas seguir este tema porque la verdad que eh, eh, el mundo, por aceitar la invitação. Bom, e aqui encerramos o nosso programa Vibre de Aita com o nosso convidado, professor de filosofia, Fabian Chiles. Obrigado, Fabian. Foi realmente assim, ó, lavamos a alma falando de filosofia, né? Porque
e acho que ficou muito claro para todos os nossos ouvintes por que precisamos de filosofia. O mundo nunca precisou tanto de filosofia como hoje, nos dias de hoje. Então, fiquem com um beijo no coração e na alma e a gente se escuta segunda-feira que vem na RW Palma, às 21h30 no programa Vibre de Aita, comigo, Clarissa Romero.